En 1947, Andy Dufresne, vicepresidente de un importante banco de Portland, es juzgado por acabar con la vida de su esposa y de un hombre con quien ella tenía una aventura. Aunque Andy insiste en su inocencia, las pruebas son motivo suficiente para que el juez lo condene a cumplir 2 cadenas perpetuas en la prisión estatal de Shawshank. Al ingresar se percata de lo duro que es el ambiente. Los guardias no dudan en esforzarse en disciplinar a los reclusos con los métodos más crueles y despiadados, especialmente el jefe de la prisión, Byron Hadley. Este régimen del terror cuenta con la aprobación del alcaide de la prisión, Samuel Norton. El alcaide Norton cita a Jesucristo para describirse a sí mismo, afirmando ser la luz del mundo y declarándose el salvador de Andy. Pero esta descripción también puede referirse a Lucifer, el portador de la luz. Durante los primeros meses, Andy se hace amigo del capo del contrabando en la prisión, Red, que lo llaman Red por su apellido Redding, y le encarga un martillo para labrar piedras. Andy ocupa su tiempo y sus fuerzas en defenderse del acoso constante de una pandilla de abusadores conocida como Las Hermanas, liderada por Bugs Diamond. 2 años después, es seleccionado junto con Red, gracias a las influencias de Red, para reparar el techo de uno de los edificios de la prisión. Mientras cumple su trabajo, Andy escucha a Hadley quejarse por un problema fiscal causado por una herencia recibida de parte de su hermano. Andy se ofrece a ayudarlo y de este modo empieza a ganarse la confianza del personal, incluido el alcaide. Este hecho hace que se libre de la presión de las hermanas, pues Bugs queda inválido tras recibir una paliza del capitán. Con el tiempo, Andy es transferido a la biblioteca de la cárcel para ayudar a Brooks Hatlen, hasta que éste recibe la libertad condicional. Sin embargo, Brooks se desvive a sí mismo tiempo después por la depresión que le causó la idea de haber desperdiciado su vida. Con el paso de algunos años, como respuesta a sus reiterados pedidos, Andy recibe de parte del Senado un cheque por $200 y un lote de libros y discos para equipar la biblioteca. Pero por hacer escuchar a los presos la ópera Las bodas de Fígaro a través de los altavoces, es castigado con 2 semanas de confinamiento en una estrecha celda conocida como El Hoyo. Andy no se conforma con los libros recibidos e insiste en sus pedidos hasta que el Senado dispone un pago anual de $500 para él. Con su capacidad para los negocios y la ayuda de sus amigos, logra organizar la mejor biblioteca carcelaria de Nueva Inglaterra. Por su parte, el alcaide Norton inaugura un programa de trabajo para los presos, por medio del cual estos trabajan en diversas tareas bajo el argumento de prestar un servicio a la comunidad. Muchos contratistas de la zona, temiendo que este programa los deje sin trabajo debido a la ventaja que presentan los presos como mano de obra gratuita, pagan sobornos al alcaide para quedarse con concesiones para obras importantes. Andy se encarga de procesar cada centavo de aquellos negocios turbios, abriendo cuentas bancarias a nombre de un tal Randall Stevens, que según él, no existe más que en papeles. En 1965, 18 años desde el ingreso de Andy, un nuevo preso llamado Tommy Williams llega a la prisión y con la ayuda de Andy logra graduarse de la secundaria. Y al enterarse del motivo por el cual Andy está preso, revela que el verdadero autor de los delitos contra su esposa y amante es otra persona llamada Elmo Blatch, quien compartió celda con Tommy en otra prisión durante una condena previa a su llegada a Shawshank. Al enterarse, Andy le pide al alcaide Norton reabrir su caso, pero este se niega temiendo quedarse sin sus servicios y en un acceso de ira lo envía al hoyo por un mes. Días más tarde, el alcaide Norton le pregunta al nuevo preso, Tommy, si está dispuesto a declarar en favor de la inocencia de Andy, y al recibir una respuesta afirmativa, es eliminado por el jefe de la prisión Hadley, luego de recibir la orden del alcaide. Un mes más tarde, Andy le dice a Red que considera cumplida su condena. Le cuenta sus planes de establecerse en Zihuatanejo, que es una paradisíaca playa en el estado de Guerrero en México, y le pide que lo acompañe una vez salga de la prisión. Red se niega, alegando que le sería muy difícil adaptarse a la vida fuera de la cárcel, pero Andy le solicita que cuando salga busque un lugar específico donde escondería un regalo para él. Esa noche, tras terminar su trabajo con las finanzas del alcaide, Andy vuelve a su celda,
pero al día siguiente, durante el conteo matutino, los guardias descubren que ha desaparecido. El alcaide cree que su fuga es resultado de un complot en su contra, pero luego descubre un túnel oculto tras un póster de la hermosa Raquel Welch en la pared, construido por Andy durante los 19 años de su estadía en la prisión, con el martillo que le había pedido a Red al ingresar a la cárcel. Querido alcaide, tenía razón. La salvación está adentro. Andy Dufresne. Después de su escape, se hace pasar por Randall Stevens con los documentos que había usado para abrir las cuentas bancarias y se lleva la suma de $370,000, aproximadamente 7,5 millones de pesos mexicanos. Antes de salir hacia México, Andy envía las pruebas del lavado de dinero que se había llevado al escapar a un diario de Portland. La noticia sale en la portada. Hadley, jefe de la prisión, es arrestado por la eliminación de Tommy, quien era el preso que iba a declarar a favor de Andy, y el alcaide Norton se desvive a sí mismo antes que ser apresado. Un año más tarde, Red logra salir bajo libertad condicional y busca el lugar que Andy le indicó, y al llegar ahí, encuentra una pequeña lata con algo de dinero y una carta. Siguiendo sus instrucciones, viaja a Texas para cruzar la frontera con México y viaja a la población de Zihuatanejo, donde se reencuentra con su gran amigo Andy. 19 años en la prisión de Andy, pero ¿cómo pudo Andy soportar esta situación y por tantos años? Amigos, es importante recordar lo que dice el filósofo Epicteto. Epicteto fue un filósofo griego de la escuela estoica que vivió parte de su vida como esclavo en Roma. Epicteto dijo: distingue las cosas, ponlas por separado y di: lo exterior no depende de mí, el albedrío depende de mí. ¿En dónde buscaré el bien y el mal? En lo interior, en mis cosas. Amigos, si podemos concentrarnos en distinguir qué elementos de nuestro día podemos controlar y cuáles no, no solo seremos más felices, sino que tendremos una ventaja clara sobre las demás personas que no se dan cuenta de que están librando una batalla imbatible. En pocas palabras, hay que distinguir qué podemos controlar y ahí tomar acciones. ¿Pero qué piensas tú? ¿Qué le dio la fuerza a Andy? Déjame tus comentarios. Saludos y hasta el próximo video.